El creyente debe hablar con transparencia, claridad y gracia. Esto implica hablar con respeto, intención de edificación y fidelidad a la verdad. Nuestro lenguaje debe ser limpio, esperanzador, lleno de luz y sabiduría. Nuestras palabras deben ser tan coherentes como nuestras obras. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Que pongan atención a Efesios capítulo 4, versículo 25, que dice: por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, dejada, dice, la mentira, hablad verdad. El lenguaje es una de las facultades más poderosas que Dios efectivamente ha otorgado al ser humano. Nos podemos comunicar por medio de ello. Y siempre que no hay comunicación, hay problemas. Y siempre que hay buena comunicación, los problemas tienden a solucionarse. Y fue con palabras que Dios creó el universo y la tierra en que nosotros estamos viviendo, y es también por medio de su palabra, ¿no es cierto?, que revela su voluntad. O sea, ¿qué queremos saber acerca de Dios? Lo vemos en su palabra. ¿Qué queremos saber que Dios quiere de nosotros? Lo vemos en su palabra escrita. Sin embargo, desde el principio, el lenguaje también ha sido utilizado para pervertir la verdad y sembrar el engaño. En tiempos modernos, el lenguaje realmente se ha convertido en un campo de batalla ideológico, espiritual y moral. Hoy día priman mucho justamente esos planos. Ahora, los creyentes debemos, por lo tanto, estar alertas, ¿no es cierto? Pues la forma en que hablamos y lo que decimos no solo va a revelar nuestro carácter, sino que también lo que abunda en nuestro corazón y también, obviamente, a quien servimos. Por eso es importante hablar verdad en un mundo de engaño. No es simplemente una cuestión de una buena conducta, sino que es una manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Ahora, como pueblo santo de Dios, llamados a proclamar justamente la verdad del Evangelio, nuestras palabras obviamente deben estar alineadas y en total coherencia, por supuesto, con la verdad de Dios. El mundo escucha nuestros labios antes de observar nuestras acciones. Por eso debemos considerar seriamente el peso espiritual y doctrinal de nuestras palabras. La verdad en el lenguaje, ¿no es cierto?, es una expresión del carácter cristiano. Dios es verdad y espera, obviamente, que nosotros, que somos su pueblo, vivamos y hablemos con la verdad. Desde el Antiguo Testamento, Dios se da a conocer como el Dios de la verdad. Vemos en Isaías 65, 16, que dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Ahora también en el Nuevo Testamento, Cristo mismo declara en Juan 14, 6, dice: yo soy la verdad y la vida. Hablar la verdad es reflejar entonces el carácter divino. La mentira no es solo una transgresión moral, sino una negación de nuestra identidad espiritual. Cuando nosotros mentimos, rompemos la comunión con Dios, que no puede mentir. En Tito 1:2 dice: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Dios es verdad, y no solamente la verdad, sino que también es la verdad encarnada en medio del Señor Jesucristo. Ahora, en el contexto hebreo, la palabra verdad, que es emet, no es solo una exactitud factual, o sea, una precisión de los hechos, sino fidelidad, confiabilidad. La idea es que abarca todo, nada queda ajeno, exento. Dios no solo dice la verdad, Él es fiel a la verdad. Ahora nosotros, como sus hijos, debemos entonces modelar esa misma fidelidad en nuestras palabras.
Las palabras que pronunciamos revelan la clase de corazón que tenemos. Recordemos lo que dice Mateo 12:34, donde dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Y termina diciendo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, lo que hace la verdad es unir, fortalecer y glorificar a Dios. En Efesios 4:15 habla de seguir la verdad en amor. Ahora, el lenguaje veraz promueve la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando hay verdad, hay efectivamente unión, y eso evita las divisiones. En comunidades donde reina la mentira, la sospecha y la desconfianza, la comunión se rompe y aparecen justamente las divisiones. Y así ha ocurrido con muchas iglesias. Pero cuando la verdad es el fundamento, hay seguridad, libertad y edificación, que son importantes, ¿no es cierto?, en la vida de todo cristiano. Ahora, Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 17, cuando decía: santifícalos en tu verdad. Y después decía: tu palabra es verdad. ¿Ya? La verdad tiene un poder realmente santificador. Una iglesia veraz es una iglesia sana, es una iglesia saludable, llena del testimonio del poder transformador de Dios. La verdad que se dice con amor glorifica al Padre porque refleja justamente su naturaleza. Ahora, el testimonio cristiano se construye sobre la integridad verbal. Cuando nosotros leemos en Mateo 5:37, que exhorta y dice: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Más de eso está de más. La confianza que el mundo tiene en el Evangelio está directamente ligada, relacionada a la credibilidad de quienes lo predican. Ahora, un creyente que exagera, miente o manipula, lo que hace es debilitar la eficacia de su testimonio. Las Escrituras dicen que daremos cuenta de toda palabra ociosa. Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La lengua, entonces, aunque pequeña, tiene también poder, dice Santiago, para incendiar un bosque. Santiago 3:5-6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. Hay aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Es importante entonces que la pureza de nuestras palabras debe estar en armonía con la santidad de nuestro llamamiento. Nosotros somos embajadores de Cristo y como embajadores de Cristo representamos entonces al Rey de la verdad. Y nuestro testimonio debe ser veraz, tanto en público como privadamente. El engaño en el lenguaje es una herramienta justamente del enemigo. La Biblia nos presenta a Satanás como el padre de la mentira. Desde el principio dice que es el diablo. En Juan 8:44 Jesús identifica al diablo justamente como el padre de la mentira. En el Edén, la serpiente usó el lenguaje para sembrar la duda. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y el primer pecado justamente tuvo su origen en la distorsión verbal. Con que Dios os ha dicho: no comáis, no comáis. Distorsión del lenguaje. Ahora, esta estrategia sigue vigente y usa justamente palabras para torcer la verdad. El enemigo sabe que no necesita eliminar la verdad. Lo único que tiene que hacer es distorsionarla ligeramente para que cambie. Muchas veces en una oración usted cambia una palabra y la oración tiene otro sentido. Lo mismo hace Satanás. Una palabra fuera de contexto, una promesa divina mal interpretada, una frase bíblica sacada de su propósito original puede convertirse en un veneno espiritual. De allí la importancia entonces de discernir, entendiendo que es la capacidad, me refiero al discernimiento, la capacidad de distinguir, comprender y juzgar correctamente. Entre diferentes opciones, situaciones, ideas o espíritus,
debemos obviamente tener esta capacidad de discernimiento. Lo que implica no solo un análisis racional, sino también un sentido bíblico o espiritual, una sensibilidad profunda para captar la voluntad de Dios y diferenciar entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, lo sano y lo dañino. Hay formas modernas de engaño verbal. Por ejemplo, medias verdades. Lo dicho es cierto, pero se oculta lo esencial. También el eufemismo espiritual. O sea, sustituir el pecado por términos más suaves, más aceptables. Debilidad en vez de fornicación. Es decir, suavizar para que no parezca fuerte, lo que provoca que éste se normalice en la sociedad. El lenguaje manipulador usa la emoción para inducir al error. La adulación, exagerar virtudes para obtener favores. Mentiras piadosas, justificar el engaño para no herir. ¿Ya? A esto se suma la hipocresía, que es el uso del lenguaje para proyectar una imagen falsa. Jesús la continuó con firmeza en Mateo capítulo 23. Todo lenguaje que se encubre, distorsiona o seduce para el error está enraizado justamente en el sistema del mundo. Ahora, obviamente el creyente que practica el engaño va a ir sufriendo un deterioro espiritual. El Salmo 15 presenta al hombre justo como aquel que habla verdad, dice, en su corazón. O sea, el creyente que se acostumbra al engaño endurece la conciencia, debilita su discernimiento espiritual y pierde autoridad moral. Con el tiempo, obviamente, cae en la hipocresía, duplicidad y frialdad espiritual. O sea, todo va teniendo una consecuencia en el creyente. La mentira abre la puerta a otros pecados también, ¿no es cierto? El orgullo, el temor, la injusticia. El alma se debilita, el gozo se apaga, la oración pierde fuerza. Ahora, un corazón engañoso no puede adorar, como dice Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Dios no se agrada de labios que lo honran si el corazón está lejos de él. Entonces debemos ver amenazas actuales al lenguaje veraz entre los creyentes. Vivimos en la cultura del relativismo y la posverdad. Son temas que están vigentes y que se van agregando otros nuevos. Debemos entender que el relativismo es la idea de que no existe una verdad absoluta. Todo depende del punto de vista que se mire. Todo depende de la persona. Todo es relativo. No hay nada absoluto. Cada persona o cultura tiene su propia verdad y la posverdad, como que los sentimientos o las opiniones de las personas valen más que los hechos reales. A la gente ya no le importa tanto si algo es verdad, sino si le gusta creerlo o les hace sentir bien. Entonces, en la era de la posverdad, los hechos objetivos pierden valor frente a las emociones y las opiniones personales. Ahora, esta filosofía se ha infiltrado también en el discurso cristiano y se reinterpretan verdades bíblicas según lo que yo siento o lo que yo pienso. De hecho, si yo leo un pasaje bíblico y siento algo, ese pasaje es la palabra de Dios. Si yo no lo leo y no siento nada, ya deja de ser palabra de Dios. Entonces, es subjetivo. Se reemplaza la autoridad escritural por la creencia subjetiva de la persona. Ahora, esta mentalidad ha hecho que muchos crean que la verdad puede adaptarse al contexto o al oyente. Pero la verdad de Dios es inmutable, eterna, y no necesita ser adaptada. Necesita ser obedecida. Y el peligro es que el creyente deje de esta forma, si no cumple con esto, de ser sal y luz para convertirse en un eco de la cultura. Hoy día prima la cultura por sobre la verdad. Ahora, el lenguaje religioso manipulado, se utilizan frases como Dios conoce mi corazón. ¿Te hablaba con algún hermano que dice, no, Dios sabe, Dios conoce mi corazón? Estoy en proceso. No me juzgues, para evitar de alguna forma alguna corrección o para justificar sus errores o derechamente su pecado.
Ahora, estas expresiones, aunque suenan espirituales, pueden esconder realmente rebeldía, tibieza o falta de compromiso con la verdad. Incluso en la predicación, el lenguaje puede utilizarse para entretener, para emocionar o adular en vez de confrontar la verdad. Hay hermanos que tienen la cualidad de ser simpáticos cuando predican. Entonces la congregación está expectante, esperando el siguiente chiste del predicador. Pablo advirtió que vendría tiempo donde se preferiría a los que hablan cosas agradables que la verdad. En 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán las sanas doctrinas, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El verdadero predicador habla entonces conforme a la sana doctrina. La doble vida que se vive en las redes sociales. Muchos creyentes publican contenidos que no reflejan su verdad espiritual. Aparecen como santos en línea, pero mienten, critican o murmuran en privado. Y este tipo de conducta obviamente daña el testimonio del Evangelio y fomenta en realidad una fe superficial. Lo que publicamos, comentamos o compartimos también comunica. Nuestra presencia digital debe ser tan veraz y piadosa como nuestra vida fuera de la pantalla. Las redes sociales no son una excusa para disfrazar, ¿no es cierto?, la realidad, sino una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo. Cuando las personas vienen a la iglesia, vienen a buscar a Dios. ¿Y con quién se encuentran? Con nosotros, con personas como nosotros. ¿Qué es lo que debemos reflejar? ¿A nosotros mismos o a Dios? A Dios, por supuesto. Debemos entonces reestructurar el lenguaje cristiano, volver en realidad al lenguaje del Evangelio. El creyente debe hablar con transparencia, claridad y gracia. Colosenses 4:6 nos exhorta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Esto implica hablar con respeto, intención de edificación y fidelidad a la verdad. Nuestro lenguaje debe ser limpio, esperanzador, lleno de luz y sabiduría. Debemos reflejar el lenguaje de Cristo, que hablaba con autoridad y compasión, con claridad y firmeza. Nuestras palabras deben ser tan coherentes como nuestras obras. Hablar la verdad con amor, nos dice Efesios, que dice: ninguna palabra torpe, es decir, corrompida, salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Decía, nos insta a evitar las palabras corrompidas y usar aquellas que realmente edifiquen. La verdad no debe ser usada como arma para herir, sino como medicina para restaurar. El tono, la actitud y el contexto deben ser efectivamente considerados. Hablar la verdad no es ser brusco o insensible, sino que debe ser fiel al mensaje de Dios con ternura y prudencia. El amor no encubre la verdad, ni la verdad destruye el amor. Ambas caminan juntas, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios y el bienestar del oyente. Debemos depender del Espíritu Santo para hablar con verdad. Juan 16:13 dice que el Espíritu de verdad nos guiará, dice, a toda verdad. Y el lenguaje purificado no se logra solo con esfuerzo humano, sino mediante una transformación del corazón. Por eso necesitamos que Dios renueve nuestra mente y renueve también nuestros labios. El fruto del Espíritu incluye la templanza, la benignidad y la fe. Estas virtudes moldean realmente nuestro lenguaje diario. El creyente que camina en el Espíritu hablará lo que conviene y callará lo que no edifica. Su boca será una fuente de sabiduría. Por eso cuando alguien venga con algo, usted dígale: por favor, mejor no me cuente. No me cuente. Si es importante, ve y dile al pastor, habla con el pastor. Porque muchos de esos, a veces, cuentos se va a contaminar. Y si existe una autoridad en la iglesia, debemos acudir efectivamente a esa autoridad. Para ir concluyendo ya, la verdad y el engaño en el lenguaje no son solo temas de comunicación,
sino son asuntos espirituales. Nuestra forma de hablar revela a quién realmente servimos, en quién creemos y qué tan profundamente hemos sido transformados por Cristo. El mundo necesita creyentes cuya palabra sea confiable, clara y llena de gracia. En un tiempo donde reina la confusión, Dios llama a su pueblo. Nos llama a ser portadores de la verdad. Por eso debemos evaluar nuestro lenguaje diario. ¿Está alineada con la verdad de Dios? ¿Usa expresiones ambiguas, manipuladoras o adulatorias? ¿Tus palabras edifican, restauran y glorifican a Dios? ¿Tus conversaciones digitales reflejan realmente la fe verdadera? Si es así, la gloria sea para Dios. Pero si no, es tiempo de rectificar, cambiar, para que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Vamos a orar. Dios eterno, Padre Celestial, te rogamos que tú bendigas nuestra vida con tu presencia, que tú puedas realmente santificar nuestros corazones, para que nuestras palabras realmente reflejen tu verdad. Por eso te rogamos que nos libres, Señor, del engaño, que nos libres de la hipocresía también y de un lenguaje doble. Danos realmente una lengua limpia, sazonada con gracia y verdad, para que realmente glorifique tu nombre y edifique a tus hijos, y sea también el que llegue a los corazones de aquellos que aún no te conocen, para que tu Espíritu pueda utilizarnos para convencer de pecado y la necesidad de un Salvador personal. Te pedimos que atiendas nuestras necesidades conforme tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.